¿Qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo video. En días anteriores hice una encuesta en mi canal de YouTube para que ustedes me ayudaran a decidir qué tipo de patrón querían que yo hiciera, si unos jeans de dama o de caballero. Al iniciar este video la encuesta quedó 50 y 50, por lo que me decidí a hacer el patrón de caballero. Servía que yo mismo los iba a modelar. Así que quédense hasta el final de este video para que los vean ya puestos. Si no se han suscrito a mi canal les recomiendo que lo hagan y activen la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones cuando suba un nuevo video o cuando les haga una encuesta, para que ustedes mismos me ayuden a decidir qué tipo de patrones les gustaría aprender. Y no se diga más amigos, vamos con el video. Para iniciar vamos a trazar una línea recta de 1 metro de largo. Esto va a ser nuestro largo de pantalón. Al finalizar hacemos una marca y subimos 4 centímetros para nuestro. En mi caso lo decidí poner un término medio. Y listo, ya tenemos terminado el patrón delantero. Ahora solo resta el patrón trasero. Esto es muy sencillo ya que solamente vamos a ampliar ciertas partes del molde. En la parte del tobillo y de la rodilla solamente vamos a aumentar 2 centímetros de cada lado. De la parte de nuestra cintura vamos a restar 2.5 centímetros. De nuestra entrepierna salimos 2.5 centímetros y de la cadera 3. Del pico que prolongamos vamos a sumar el doble, o sea 4 centímetros más 4 centímetros, dando un total de 8 centímetros. Una vez que marcamos los 8 centímetros vamos a bajar medio centímetro. A nivel de nuestra cadera nos metemos 1 centímetro. Unimos tobillo con rodilla y de la parte del tobillo volvemos a salir medio centímetro de cada lado. Nuevamente unimos rodilla con entrepierna y cadera con cintura.
De la cintura nos metemos 8 centímetros y subimos 7. Este punto lo vamos a unir con la cintura apoyándonos con nuestra regla curva. Ahora unimos la parte más alta del trasero con el centímetro que redujimos de la cadera. Y de este punto trazamos una curva hacia la entrepierna de la siguiente manera. Y listo amigos, ya tenemos terminado el patrón de caballero en talla 32. Si quieren ver el patrón de las bolsas, tanto delanteras como traseras, háganmelo saber en los comentarios y con gusto hacemos una segunda parte.